básicamente derechos, ¿verdad? Distintos tipos de derechos. Estaban los derechos que vimos en Romano 1, ¿verdad? Derechos personales, derechos reales, más que personales, pero derechos reales, que establecen la relación con la cosa, los derechos de las personas en función a la familia, a derechos individuales, ¿verdad? Eh, y en esta etapa estuvimos viendo todo lo que hace a los derechos obligacionales, ¿verdad? Ya que tengan fuente en contratos o que tengan fuente en delitos, ¿verdad? Y a la vez cuasi delito o cuasi contrato. Las sucesiones mismas también hacen un poquito a la cuestión de las que se deriva derechos, ¿verdad? Y todo el bagaje de lo que estuvimos estudiando hasta ahora concluye en la manera en la que se defienden los derechos, la manera en la que se ejerce esa defensa de los derechos. Naturalmente que esto hace una cuestión procedimental más que sustancial, y es por esa razón que nosotros vamos a tener que poner énfasis en las próximas clases en de alguna manera, en los tres sistemas procesales romanos por excelencia, ¿verdad? Eh, Vamos a ir identificando la manera en la que funcionaba cada uno de estos sistemas, ¿verdad? Eh, y tratar de alcanzar una comprensión plena, ¿verdad? Son pocas las lecciones, pero el contenido es amplio. Eh, para entender bien esos tres sistemas, la clase de hoy es más bien una clase introductoria, una clase que parte por internalizar algunos conceptos de la evolución histórica del derecho, eh, una clase que va a aspirar a que nosotros comprendamos un poquitito las funciones y la forma en la que participa cada uno de los sujetos dentro de estos procedimientos, ¿verdad? Eh, y un reconocimiento también de cuál es la función que cumple cada sujeto, ¿verdad? Entonces, lo que creo que lo interesante de esta última parte es que nos va a permitir también concretar un poquito la manera en la que siempre se puede hacer valer un derecho, y eso se traslada mucho a lo que nosotros vivimos también mucho en nuestro propio sistema en relación a lo que tiene que ver con el procedimiento, ¿verdad? O sea, si yo tengo un derecho que sale del Código Civil, ¿cómo hago para hacer valer ese derecho? Y pues me tengo que ir al tribunal, ¿verdad? Es la misma lógica, es la misma dinámica, pero 20 siglos atrás, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que, de alguna manera, eh, partir de la idea de que en términos evolutivos, ¿verdad? El derecho romano más primitivo, ¿verdad? El derecho romano llamado quiritario, ¿verdad? Reconocía de alguna manera una, una, un valor muy importante a lo que tenía que ver con la costumbre, ¿verdad? Y de esa costumbre, o incluso a la costumbre de la religión, ¿verdad? Y que a partir de esos aspectos que hacían a la práctica corriente, se generaban las leyes, ¿verdad? Entonces, el derecho romano primitivo, el romano quiritario, estaba determinado e influenciado en forma decisiva por estos elementos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en la figura central del derecho romano quiritario, del derecho romano antiguo, ¿verdad? Era nada más y nada menos que el pater familia. ¿Por qué? Porque el pater familia tenía en su mundo, ¿verdad?
tenía una serie de derechos reconocidos sobre la premisa de que la buena práctica de la convivencia le daban a él una potestad para tener un predominio sobre su hijo, que nosotros sabemos que es la patria potestad. Tenía una potestad sobre su esposa, que era la potestad de la manus, ¿verdad? Tenía un poder sobre su esclavo, que era la dominical, ¿verdad? Y había una potestad de mancipi, que era la facultad que le reconocía la costumbre sobre su activo, ¿verdad? Sobre su patrimonio. Entonces, la primera infracción a esas cuatro potestades, por decirlo de alguna manera, merecían siempre una protección por parte de la sociedad, ¿verdad? Eh, entonces, cuando el pater eh, no podía hacer valer solo el reconocimiento de sus potestades, eh, la, el recurso a la vindicación le permitía de alguna manera investirle también de los consecuentes medios procesales para la protección compulsiva de esos derechos. Entonces, si alguien transgredía, si alguien no respetaba mi derecho a la patria potestad, yo podía ir ante un magistrado y hacer valer mi derecho, ¿verdad? En conjunto, con el auxilio del medio procesal que se derivaba de ese derecho sustancial. Entonces, a cada derecho sustancial hay un correlativo derecho procesal. Esa es la razón por la que durante cada, prácticamente durante cada lección que nosotros veníamos viendo, siempre que tratábamos un tema sobre alguna institución de fondo, había alguna referencia a la existencia de un derecho procesal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la nulidad, sabíamos que existía, por ejemplo, la exceptio doli o la actio doli, ¿verdad? Como resultado de la posibilidad de que el actor plantee la nulidad de una demanda o que el contratante plantee la nulidad de un contrato o que el demandado eh, intente rechazar la demanda de cumplimiento basado en un contrato doloso, ¿no? Entonces, cada institución de derecho de fondo tenía en Roma su correlativo remedio procesal. Eh, en el derecho romano primitivo, eh, tenemos que, entonces, así como hay un derecho eh, real sobre bienes, hay un derecho personal en relación a obligaciones, ¿verdad? Y estos derechos derivados de obligaciones, también lo vimos muy claramente también, solamente existen, ¿verdad? Solamente tienen amparo, ¿verdad? Cuando ese derecho viene revestido de una condicción, ¿verdad? ¿Qué es la condicción? Es el medio para hacer cumplir la obligación, ¿no? Eh, pues yo puedo decir, yo soy dueño de un caballo que tengo en mi casa, ¿verdad? Y, y 2 o 3 días después me quitan mi caballo, ¿verdad? Si no existiese un mecanismo procesal para que yo pueda aspirar a que me devuelva mi caballo, ¿verdad? Obviamente que la mera declaración de mi condición de dueño no me sirve para nada, ¿verdad? Entonces, estas condiciones que existían o que existen, existieron, ¿verdad? En el desarrollo de la relación jurídica entre el sujeto, el objeto y el derecho, ¿verdad? Fueron evolucionando en su tratamiento y son los que en definitiva recibieron el nombre en Roma, el nombre de acciones o acciones. Las acciones pueden ser de dos tipos. Puede haber acciones reales y puede haber acciones personales. Cuando el titular de una actio o de una acción
puede perseguir eh, la cosa, ¿no? Puede perseguir el caballo, en el ejemplo que les acaba de dar, y lograr la restitución del bien, independientemente a quién lo esté teniendo. Entonces hablamos de una acción real que se hace valer en función a un derecho real, ¿verdad? El derecho real de propiedad que establece el vínculo entre el sujeto y la cosa, ¿verdad? Cuando el derecho es susceptible de ser reclamado, pero en relación a una persona en particular o a alguna persona determinada en particular, una o varias, pero tienen que estar particularmente determinadas, entonces las acciones son de carácter personal. ¿Por qué? Porque atienden a la persona. Todas las acciones que se derivan de derechos obligacionales son acciones personales. ¿Por qué? Porque no hay una cosa de por medio. Ustedes me van a decir, pero bueno, si yo demando que me devuelvan la plata, ¿verdad? En función a un contrato de mutuo, lo que quiero es la plata. Es cierto, lo que queremos es la plata, pero no queremos la plata, no podemos pedir la plata a cualquiera. Puedo pedir solamente la plata a la persona del deudor. Entonces lo que interesa en este caso es la persona, por eso se trata de una acción personal. Sin perjuicio de que también hay que agregar que la plata, en este caso en concreto el del mutuo, está concebida como una cosa fungible, ¿verdad? De manera que no, la misma plata que yo entregué no voy a luego poder recuperar, ¿verdad? Lo que no ocurre con el caballo, ¿verdad? Si yo soy dueño de un caballo de color gris con una pata rota, ese es el caballo que yo aspiro a que me devuelva. Y es una acción real en la medida que yo voy a obtener la restitución de ese caballo en particular. Entonces, estas condiciones que se convirtieron luego en acciones, incluso en una etapa primaria del derecho quiritario, ¿verdad? Eh, van evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos cómo la casuística romana es muy estricta en el análisis de los derechos sustantivos, ¿verdad? Eh, y entendemos que no toda relación jurídica da lugar a una acción, ¿verdad? Nos remontamos otra vez a la parte de los contratos, ¿verdad? Y vemos que hay algunos contratos bien específicos que son los que conceden accios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el contrato eh, no es un contrato, porque no es un acuerdo típico de voluntades según la legislación romana, es un pactum. Y ese pactum, por ejemplo, no concede acciones, no concede acciones. Entonces, en la época clásica, ¿qué va pasando? Se va ajustando el derecho, ¿verdad? Y aparece una nueva fuente normativa, ¿verdad? Que es, no sé si es más importante que las leyes y las costumbres, pero sí tiene más trascendencia que las leyes y las costumbres en el ámbito de la defensa de los derechos. Y esta nueva fuente normativa se llama pretor, ¿verdad? El pretor, como magistrado, ¿verdad? Es un elemento generador de edictos, ¿sí? Es un elemento generador de normativa, ¿verdad? Y en la función que le acuerdan las normas, ¿verdad? Este magistrado particular se encarga de otorgar accios, ¿sí? Ya no hace falta entonces, o no es indispensable que el derecho sustantivo te conceda específicamente una acción. ¿Por qué? Porque a partir de esta época clásica, el pretor ya te puede reconocer una acción, aunque no la tengas, ¿verdad? Es ahí cuando los pactos empiezan a tener valor también, ¿verdad? Entonces, estas acciones que nos da el pretor, al igual que las acciones normales, son medios procesales que sirven justamente para realizar y defender derechos subjetivos, ¿verdad? Y ya no solo del derecho quiritario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante la intervención de este señor y a través de ficciones o simulación de situaciones de hecho, ¿verdad? Él empezó a establecer la correspondencia y asimilar la situación jurídica de alguien que no podía ser titular de una acción
a la de aquel que sí era titular de una acción para darle igualmente una protección, ¿verdad? Eh, Traemos a colación el ejemplo famoso de las manumisiones, ¿verdad? ¿Qué pasaba con las manumisiones? Las manumisiones, ¿acuerdan ustedes? Era una manera de conceder la libertad a un esclavo, ¿verdad? Existían tipos de manumisión solemne y otras que no eran solemnes, ¿verdad? Con las solemnes, eh, como eran de derecho quiritario, como eran de derecho estricto, ¿verdad? Yo podía, con toda tranquilidad, si era un esclavo, si fui un esclavo, desligarme de esa relación dominical que existe entre el amo y el esclavo, ¿no? Con algunas reservas, digamos, pero yo dejaba de ser esclavo para siempre y nadie podía restituirme a mi situación anterior. Doctor, ¿Sí? las manumisiones podían ser permesan y per epistolam también, ¿verdad? Sí, justamente esas manumisiones son manumisiones no solemnes, ¿verdad? Que es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Esos ejemplos de manumisiones, mensan, por ejemplo, es una manumisión totalmente informal. Yo estoy comiendo y le llamo de repente a mi esclavo y pues, y se sienta en mi mesa y comemos juntos. Y a partir de ahí él tenía que considerarse manumitido. Él podía agarrar su cosa e irse, ¿verdad? Pero como no era un medio formal, yo como eh, amo podía agarrar y arrepentirme y directamente pedir ejercer una acción reivindicatoria. Me iba ante el magistrado, le decía, mira, tengo esta acción porque yo soy el dueño de este esclavo. Le llevaba a los testigos confirmaban, sí, él es el dueño de ese esclavo, nadie luego vio que yo le liberé, ¿no? Y la acción civil de reivindicación me permitía perseguir la cosa, esté donde esté, no importaba si él se fue a trabajar a otro lado. Y el esclavo podía venir y decir, no, pero vos me liberaste, comimos juntos en tu mesa, qué sé yo. ¿Y qué importa, ¿no? O sea, finalmente ese método de manumisión, al no ser de derecho quiritario, no se podía alegar en el ámbito de esta disputa. ¿Qué terminaba ocurriendo? Que el esclavo volvía a ser esclavo, ¿verdad? El pretor, en en su función creadora, le reconoció al esclavo que él estaba en una idéntica situación jurídica de la que estaba también un esclavo manumitido por medios solemnes, ¿verdad? Por ejemplo, por testamento, ¿verdad? Que no hay ninguna diferencia, dice él, por más de que esto no tenga reconocimiento de derecho hereditario, porque es una práctica, es una costumbre común y yo, como pretor, le doy al esclavo la atribución de defenderse ante tu pedido de reivindicación. Entonces, ese fue el trabajo del pretor. Ir asimilando diferentes situaciones de hecho a otras situaciones jurídicas idénticas del derecho civil, del jus civile famoso, ¿eh? Para extender la protección a otros eventos, digamos, ¿verdad? Eh, entonces, ese fue uno de los trabajos del pretor. El otro trabajo que hizo el pretor, este magistrado, en la época clásica sobre todo, fue que cuando alguien venía a demandar por una persona que creía tener derechos, eh, también entonces el pretor le podía otorgar medios de defensa para desestimar la acción del actor. Entonces, no solamente funcionaba del lado de reconocer una acción, sino, como en el ejemplo que vimos recién del esclavo, de concederle una defensa al esclavo. Entonces, con estos pequeños antecedentes, hay que partir de la base de que el entendimiento que nosotros podamos llegar a tener del derecho romano exige reconocer, reconocer al derecho como un sistema que funciona sobre la base del otorgamiento de acciones, ¿no? Entonces, si yo puedo contratar libremente con cualquiera, pero esos contratos no me conceden acciones, yo no tengo ninguna opción de recuperar o de lograr hacer valer mi derecho, ¿verdad? El caso de los pactos.
Solamente el derecho funciona, el sistema de derecho funciona cuando el acuerdo me concede una acción efectiva que yo pueda hacer valer a través de la vía procesal. Eh, ese ejercicio del poder sobre una cosa o el derecho de exigir algo de alguien es lo que finalmente fortalece el sistema jurídico romano. ¿Eh? Eh, y es lo que contribuyó a que a través de la gestión de los pretores, Roma haya tenido ese desarrollo sorprendente, ¿verdad? De todo punto de vista, a partir del derecho clásico particularmente. ¿Verdad? Eh, en general, luego, siempre luego repetimos, ¿verdad? No, no era corriente, ¿verdad? Los romanos estaban totalmente en contra de hacer abstracciones, de hacer teorías, de sistematizar todo el sistema, de generalizar. Entonces, ese casuismo que siempre insistimos, esa, esa fijación por establecer conclusiones en base a casos particulares, ¿verdad? Hizo que la experiencia sea determinante para saber cuándo hay acción y cuándo no hay acción, ¿verdad? Y también eso fue lo que le ayudó a los pretores a reconocer, a extender sobre todo el catálogo de las acciones disponibles y el catálogo de las defensas disponibles, ¿verdad? Cada situación jurídica, cada situación jurídica que finalmente era reconocida, tenía su propio medio procesal. Entonces, por eso es que, insisto, hablamos de la actio doli, de la exceptio doli, de la acción de nulidad, del interdicto tal, o sea, de la acción rei persecutoria, cada, cada relación jurídica que obtenía protección tenía su propio medio procesal. Después del periodo, al final del periodo clásico, el pretor, que fue fundamental, ¿verdad?, en esa época, ¿verdad?, con apoyo obviamente de los jurisconsultos que se encargaban de interpretar el derecho, empezó a disminuir, sobre todo hacia el siglo II, por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como habíamos estudiado, ¿verdad?, aparece esta práctica de codificar, ¿verdad?, esta intención permanente de recopilar, ¿verdad? Adriano, ¿se acuerdan? Le pidió a Salvio Juliano que redacte, que arme un edicto perpetuo que de alguna manera aglutine todos los edictos de los pretores, o haga un resumen de todos los edictos de los pretores y que eso rija en todo el derecho, ¿verdad? De tal suerte a que haya certeza en la aplicación del derecho. Ciertamente eso ayudó a consensuar salidas, pero empezó a limitar la creatividad pretoriana, ¿verdad? Entonces, cuando termina el periodo clásico, la labor de los magistrados y jurisconsultos perdió amplitud, o sea, dejó de extenderse, pero ganó en calidad, porque empezó a lograr mejores desarrollos a partir de una misma base. Y eso fue finalmente lo que le dio lugar a la existencia de un derecho que fue completo, que fue duradero, que era consistente, ¿verdad?, que tenía líneas básicas claras, ¿verdad?, y finalmente permitió que nosotros nos podamos nutrir de esas creaciones estables, digamos, ¿verdad? Después del periodo clásico, lógicamente llega el posclásico, ¿verdad? Y en el posclásico lo que ocurre es que se termina extendiendo la labor codificadora, porque Justiniano al final no hace otra cosa que codificar y codificar, ¿verdad? El material que había para esa época ya era gigantesco, obviamente siglos y siglos de jurisprudencia, siglos y siglos de casuística que
se sistematizó muy bien, se agrupó, se clasificó, se realizaron diferenciaciones que fueron determinantes para que hoy podamos comprender. Y eso a la vez permitió extraer una suerte de dogmática, ¿verdad? La ciencia del derecho, sobre todo de los romanistas alemanes, se desprendió por deducción gracias a estos trabajos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se crea, a partir de ahí es donde se crea la generalización normativa, ¿verdad? Tenemos ya un estándar, esto es lo que es, y sobre esta base, el catálogo de millones de acciones, miles de acciones que los romanos fueron implementando, se puede generalizar. Entonces, se fue agrupando cada medio procesal de defensa de acuerdo a sus peculiaridades técnicas en ciertos esquemas, ¿verdad? Y algunos conservaban los propios nombres, conservan hasta hoy los propios nombres que se le dio en la época clásica, ¿verdad? La reivindicación es un ejemplo claro, ¿verdad? Los interdictos son ejemplos claros, ¿verdad? Los interdictos posesorios, ¿verdad? Entonces los propios nombres están agrupados. Y ahora hay 4 clases de interdictos en nuestro Código Procesal Civil, cuando antes habían cientos, ¿verdad? Entonces todo ese proceso que parece eh, aleatorio, casual, es de alguna manera el que contribuyó a dar forma a un sistema de derechos subjetivos, ¿verdad? Que de ser eh, ampliamente desarrollado mediante medios procesales, se convierte en un catálogo codificado limitado, pero claro, de derechos que nos sirven hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, esta lenta evolución desde la costumbre al reconocimiento de derechos procesales generalizados, ¿verdad? En un estándar común para todos, se tenía que hacer valer en justicia y el pretor fue clave en su funcionamiento. Pero para entender bien cuál era el trabajo del pretor, tenemos que retroceder un poquitito y volver a lo que tiene que ver con la distinción básica, las ciertas distinciones y conceptualizaciones básicas que eran comunes, ¿verdad? Dentro de lo que era el derecho romano, ¿verdad? En primer lugar, sobre todo antes de que aparezca el pretor, había que diferenciar con mucha precisión los dos tipos básicos de procesos que había en Roma. Existía un proceso público y existía un proceso privado. Parece claro, según lo que explica la doctrina en general, ¿verdad? Los investigadores, que en el proceso público, como su nombre luego indica, lo predominante era que existía un interés del Estado. O sea, el Estado, eh, por alguna razón, tomaba una especie de iniciativa para investigar, ¿verdad? Y sobre esa base el proceso proseguía por un magistrado, ¿verdad? O por un ciudadano que lo que hacía era básicamente ejercer la representación del propio Estado. Y a la conclusión de ese proceso público, había un magistrado, o un órgano del Estado, mejor dicho, que era el que tenía la investidura para dictar una resolución. Es el público. Después está el otro proceso, que es el que dije antes, el proceso privado, en donde, a diferencia del público, lo que predomina no es el interés del Estado, sino el interés de los particulares. Cuando nosotros hoy identificamos un juicio civil de cumplimiento de contrato, puede ser que al Estado le interese un poco, ¿verdad? Porque le interesa que haya seguridad jurídica, le interesa que haya uniformidad en la aplicación del derecho, pero lo cierto y concreto es que los más interesados no es el Estado, los más interesados son las partes, ¿verdad? La que quiere que se cumpla y la que no quiere que se cumpla o alega haber cumplido, ¿verdad? Entonces, este mismo método funciona también en el sistema romano. El proceso privado solamente puede iniciarse por actuación interesada de una persona privada, ¿verdad? No de cualquier persona como si en el público. Yo podía en el público hacer una denuncia, así como lo hacemos en la fiscalía, y a partir de ahí el Estado
asume el control, ¿verdad? Acá no, acá yo, privado, con interés jurídico, tenía que irme a pedir que se inicie un proceso privado. En una época muy primitiva incluso, en estos casos, la decisión que se alcanzaba en el proceso privado era adoptada por un juez que era elegido por las partes. O sea, las propias partes del proceso privado decían quién va a ser el juez. No siempre, pero en muchos casos, ¿verdad? Y la resolución que dictaba ese juez privado elegido por las partes era obligatoria, ¿no? De manera que había una especie de, el proceso en este contexto era una especie de contrato privado también, ¿verdad? Un contrato procesal, ¿verdad? Y este contrato procesal, entre comillas, recibía un nombre que vamos a ir repitiendo mucho en las próximas clases, que se llamaba litis contestatio. Litis contestatio. El proceso privado en este orden tenía por denominación Ordo Judiciorum Privatorum. Tienen que recordar bien porque es un nombre que vamos a repetirlo mucho también. El Ordo Judiciorum Privatorum. Estos juicios, esta clase de juicios privados, subsisten con mucha eficiencia hasta el final o hasta el inicio incluso de la época postclásica. O sea, durante prácticamente toda la historia de Roma. Y luego desaparecen. Y cuando desaparecen, son reemplazados por un procedimiento que recibió el nombre de procedimiento extraordinario. Y cuando aparece este nuevo procedimiento extraordinario, entonces prácticamente también se reducen o prácticamente desaparecen las diferencias entre proceso público y proceso privado. Porque el procedimiento extraordinario lo que hace o lo que intenta hacer es prácticamente aglutinar, englobar todas las disputas dentro de un mismo esquema de debate. Con algunos pequeños matices, ¿verdad? Que vamos a ir viendo después, ¿verdad? Sobre todo vinculados al interés de la iniciativa y qué sé yo. Lo que más nos interesa, sin embargo, dentro de las lecciones que nos quedan de la materia, son las cuestiones atinentes al juicio privado, o sea, tanto al ordo judiciorum privatorum, ¿verdad? Como al procedimiento extraordinario en el ámbito privado. El proceso público obviamente lo que hace es involucrar materias de orden administrativo, ¿verdad? Y también materias de orden penal, ¿verdad? Por eso que al no involucrar contenido de derecho civil, nosotros vamos a dejarla de lado, ¿verdad? Sin embargo, no sé, por repetir nomás cosas que ya vimos también en su momento, nosotros ilustramos básicamente en forma vaga que en la materia penal era muy propio de esta clase de procesos públicos distinguir también delitos públicos de delitos privados. Los delitos privados obviamente interesan principalmente a los afectados por el delito, ¿verdad? Y son los más numerosos, ¿verdad? Básicamente están incluidos en este contexto los delitos de injuria, daño, furtum y rapiña. Y otras categorías pretorianas que nosotros vimos en su momento, ¿verdad? Estos delitos civiles son también, como ya vimos, fuente de obligación, ¿verdad? Y entonces sí constituyen materia de proceso privado. O sea, cuando hablamos de injuria, de daño, furtum y de rapiña, tenemos que este tipo de hechos se perseguían en el ámbito de un proceso privado. ¿Cuáles eran los públicos? Los públicos son los que tenían una categoría superior porque el interés del Estado era superior. Y eso se llamaban crímina y eran escasos, podían ser perseguidos de oficio. O sea, el propio juez tenía la iniciativa. No era necesario que alguien haga una denuncia ni nada por el estilo, sino que si el juez sabía algo, de cualquier manera, si alguien denunciaba o si alguien sabía, elevaba denuncia y a partir de ahí el Estado tomaba a su cargo la investigación del caso, ¿verdad?
eh, los magistrados especiales eran los que juzgaban ese tipo de cuestiones. En el proceso, en el proceso que viene después, en el extraordinario, eh, la característica sustancial es que tiene una sola etapa, ¿verdad? Y que esa única etapa se realiza siempre ante un representante del Estado, quien es el que de alguna manera tiene a su cargo procesar todo el juicio, ¿verdad? Llevar adelante todo el juicio. Vamos a verlo también en detalle después. Entonces, nosotros identificamos con estos primeros conceptos que así como existen procesos privados, existen procesos públicos, ¿sí? Y que cada uno tiene sus propias áreas de competencia, que los procesos privados son los más abundantes, ¿verdad? Que el procedimiento extraordinario es un proceso que viene hacia el final de la historia del derecho romano que nosotros estamos estudiando, pero que no fue menos importante, ¿verdad? Y que de alguna manera alteró la mecánica de funcionamiento o alteró esa diferenciación entre público y privado porque todo empezó a tratarse un poquito con ese método de debate. Eh, entonces, con estos primeros, con estas primeras consideraciones, tenemos que también reconocer que, a su vez, los procesos privados tienen una subdivisión. ¿Sí? Eh, y los procesos privados, en sus diversas formas de transformación, reconocen dentro de la historia del derecho romano tres tipos de sistemas, ¿no? En por un lado, en el ordinario tenemos el sistema de las legis actionis, que es el primer sistema, el más antiguo, ¿no? Es un sistema ordinario, ¿no? Por otro lado, el sistema formulario o procedimiento formulario, también privado, o sea, las leyes y acciones son procedimiento privado. Procedimiento formulario, procedimiento privado. Y por último, el, la cognitio extraordinem o procedimiento extraordinario, que es privado también, ¿verdad? Y que apareció, como dije, en el sistema postclásico. Los tres son clases de procesos privados. Dos son ordinarios y uno es extraordinario. Eh, La principal característica que tenía el proceso ordinario es que en el proceso ordinario la instancia tiene eh, dos etapas. Voy a pedirles que me esperen un ratito. Voy a poner una... No, perdón.
Le iba diciendo, en el ámbito de las clases de proceso privado hay dos variantes, ¿verdad? Perdón, tres variantes. Dos que son dos variantes ordinarias y una variante extraordinaria. Las dos variantes ordinarias, la ley accionis, el procedimiento formulario y la variante extraordinaria que vino después, ¿verdad? ¿Cuál era la característica distintiva del procedimiento ordinario? Que en los dos procedimientos ordinarios que existieron en la historia del derecho romano, tanto en el legis actionis como formulario, la instancia de reclamo tenía dos etapas. Una primera etapa que tenía que desarrollarse necesariamente ante un magistrado, ¿verdad? Esta primera etapa, vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Tenía por objeto fijar la cuestión controvertida, determinar cuál era el tema de discusión, ¿no? Y la segunda etapa de esta instancia era una etapa que sí se realizaba, tenía lugar ante un juez, ¿no? Que era el iudex propiamente, ¿verdad? Y este juez se encargaba de conocer los hechos que se ponían en controversia y dictar la sentencia final, ¿no? Entonces, con esas consideraciones tenemos que partir de una primera base, ¿verdad? Mientras el ordinario, los dos procesos ordinarios tienen dos etapas, el proceso extraordinario tiene una sola etapa. Eh, Vamos a ver la manera en la que estaba organizada judicialmente la sociedad romana a través de las distintas épocas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entonces fijar la idea de que hay dos grandes sistemas, ¿verdad? Dos sistemas básicos, ¿verdad? El sistema ordinario, mediante el cual se ordenaba la manera de los juicios privados, y el sistema extraordinario. Y dentro de este sistema ordinario, que permaneció activo hasta el siglo III, aproximadamente después de Cristo, están estas dos etapas, ¿verdad? La etapa de la legis actionis como primer procedimiento, una etapa que estuvo muy vigente, muy activa hasta el siglo II, aproximadamente antes de Cristo, y el procedimiento que viene después, que es el formulario, que fue todavía más importante porque fue más trascendente y que estuvo desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. O sea que bien fácil de recordar, ¿verdad? Cuando termina el extraordinario, cuando termina el formulario, empieza el extraordinario con Diocleciano y Maximiano. Bueno, en estas dos primeras modalidades de procedimiento ordinario, del ordo judiciorum privatorum, ¿verdad? El procedimiento de las legis actionis podía ser empleado por los ciudadanos romanos. O sea, si yo no era ciudadano, no tenía ni una chance de ejercer derechos sustantivos a través de los mecanismos procesales, ¿verdad? El primer requisito entonces con el que nos vamos a encontrar es que el primer procedimiento romano dentro del sistema era un procedimiento exclusivamente destinado a ciudadanos romanos. Al ser un procedimiento de ciudadanos romanos, solo se podía ejercer dentro de los límites del territorio de Roma o hasta una milla de la ciudad. Y el tercer punto lógico es que únicamente se podía apelar a esta instancia para reclamar un derecho que esté reconocido a los ciudadanos romanos, es decir, un derecho quiritario, ¿verdad? Un derecho del jus civile, digamos. Cualquier no ciudadano o cualquier ciudadano que quiera hacer valer un derecho no quiritario, obviamente no tenía opción, no tenía acción para acudir a este mecanismo, ¿no? Eh, eh, el procedimiento así concebido, digamos, ¿verdad? Recibió el nombre de justicia legítima, justicia legítima. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que hace es proteger derechos amparados en la ley,
¿verdad? La ley giritaria, en el jus civile. Este procedimiento de leyes accionis, también igual que en el formulario, ¿verdad? Tenía estas dos primeras etapas que yo les adelanté hace un ratito. Una primera etapa, que era una fase que recibía el nombre de in iure, que se desarrollaba ante un magistrado, y una segunda etapa que era ya ante el juez, se llamaba fase apud judicem. La fase in iure tiene por característica principal que lo que hacen las partes es presentarse ante el magistrado y exponerle cuál es su pretensión, qué es lo que quiere, ¿verdad? Se tienen que ir en presencia de testigos, ¿verdad? Y en ese contexto en el que se presentan las pretensiones y se presentan las posibles, los posibles argumentos también de la otra parte, ¿verdad? Que también presenta sus testigos, ¿verdad? Ambas partes, en forma razonable, se ponen de acuerdo y deciden designar a un juez, ¿verdad? Y a ese juez se someten ellos, o sea, ellos básicamente aceptan que lo que decida el juez que ellos decidieron elegir va a ser una decisión válida que va a tener ejecutoriedad. Un poco como funciona hasta hoy por hoy, incluso el arbitraje, ¿verdad? Donde las partes pueden, a través de una cláusula contractual, definir cuál va a ser el árbitro que va a resolver su conflicto, ¿verdad? El llamado que se hace a los testigos en esta fase in iure sirve justamente también para fijar bien claramente cuáles van a ser los términos de la controversia y sobre todo para que se repitan después ante el juez otra vez cuál es el asunto controvertido. Este un poquitito es el corazón del debate, ¿verdad? De ahí que esta especie de contrato, como le dije hace rato, esta especie de acuerdo sobre el litigio, lleva por nombre litis contestatio. Es una fase muy importante, la litis contestatio en general, porque lo que hace es definir la conclusión de la fase in iure para dar lugar a la fase apud judicem, que es la segunda fase. Cuando se pasa el caso al juez, ¿qué se tiene que hacer? Básicamente se tiene que rendir la prueba ofrecida, ¿verdad? Los testigos que se presentaron ya en la primera fase vuelven a repetir todo lo que ya le dijeron al magistrado y en base a eso el juez, sobre la premisa de su convicción, falla el asunto, o sea, resuelve la cuestión, ¿verdad? Así entendemos la simplicidad de la mecánica y sobre todo revisamos un poquito como la manera en la que funciona también hoy nuestro sistema. Consideramos importante destacar que la litis contestatio cumple dos funciones que son fundamentales. Una, determinar exactamente cuáles son los límites del asunto controvertido. Es el centro sobre el cual se va a generar el debate y no se puede extender de eso. O sea, las partes se pusieron de acuerdo para discutir esto y nada más que esto. Entonces, ello determina cuál es la cuestión controvertida. Y por otra parte, es el sometimiento a la decisión del juez que ellos mismos eligieron, ¿verdad? Esto es así en el ámbito del procedimiento ordinario de las leyes y acciones. En el procedimiento ordinario formulario, ¿verdad? Existía inicialmente en paralelo incluso con el de las leyes y acciones, pero servía para resolver otra clase de litigios que no podían resolverse por el procedimiento de las leyes y acciones, ¿verdad? Era para, por ejemplo, un litigio entre un ciudadano cuando estaban involucrados derechos que no eran quiritarios o un derecho o cuando había una controversia entre ciudadanos y peregrinos o inclusive cuando había controversia entre peregrinos, ¿no? Era un procedimiento más simple, con mucho, con menor, con menores formalidades, ¿verdad? No había prácticamente tanto ritual, ¿verdad? Y esto hizo que las partes muchas veces, inclusive teniendo la posibilidad de acudir al sistema de las leyes y acciones, acudan nomás al procedimiento formulario
con lo que se logró que de alguna manera el procedimiento formulario se extienda en su ámbito de competencia y asuma controversias que podían haber sido resueltos en el otro sistema, pero por una cuestión de simplicidad, las propias partes decidían someterse a este procedimiento. Eso hizo que el procedimiento formulario le vaya ganando de mano al procedimiento de las leyes y acciones y terminó por convertirse un poquitito en el procedimiento universal, juntamente con el hecho de que obviamente la expansión que tuvo Roma hiciese natural que esto ocurra, ¿verdad? En la medida que los ciudadanos empezaban a comercializar con no ciudadanos y que la única manera de resolver las diferencias era ir a un procedimiento legítimo, entonces era el formulario la única opción que había. Otra diferencia muy relevante, muy importante entre el procedimiento ordinario de las leyes y acciones y el procedimiento ordinario formulario es que en el formulario se reemplaza la solemnidad de la litis contestatio, que era eminentemente verbal, ¿verdad? Por la redacción escrita de documentos, ¿verdad? Entonces, en el documento se transcribe cuál es el asunto controvertido y se indica por escrito quién va a ser el juez que va a entender en el conflicto. Entonces, en reemplazo de la mecánica súper formal, verbal, oral, digamos, ¿verdad? Del procedimiento de leyes y acciones, acá aparece una formalidad que es mucho más tangible, mucho más rígida en el sentido formal, pero que en realidad es menos, es más flexible a la vez, ¿verdad? Y eso dio lugar a que las fórmulas aplicadas en el procedimiento formulario se extiendan a la protección de situaciones jurídicas no previstas mediante la gestión del pretor. Entonces el pretor empieza a lograr un mayor impacto en su gestión justamente en esta clase de procedimientos formularios. ¿Por qué? Porque la escritura, porque la identificación de casos no sometidos a derecho quiritario hizo que se extendiera el régimen de protección del derecho civil romano a otra gente que no estaba sometida en el marco de este sistema que era más flexible, ¿verdad? Para graficar un poquitito, ¿verdad? Si yo quería acudir a una protección de del sistema de leyes y acciones, ¿verdad? Pero no contaba con suficientes testigos, ¿verdad? Cuando me iba, y por ese motivo probablemente me iban a rechazar de entrada mi demanda, cuando yo me iba al procedimiento formulario, yo podía transcribir por escrito mi reclamo, ¿verdad? En base al mismo criterio de las leyes y acciones y formalizarlo sin mayor exigencia, ¿verdad? Como la situación jurídica que yo dejo por escrito no es muy diferente de la que tiene protección en el sistema de las leyes y acciones, el pretor lo que hace es adaptar el sistema de las leyes y acciones y aplicarla al procedimiento formulario. Y ahí crea el pretor una fórmula nueva, ¿verdad? Que no se origina en el derecho civil, sino en el derecho del pretor, pero que se basa en la asimilación de la relación jurídica en disputa con una que sí tiene protección de derecho civil. O sea, aquí es donde trascendentalmente se crea esta división nueva de acción civil y acción pretoriana, en el marco precisamente del derecho del sistema procesal del procedimiento formulario. En algunos casos, incluso el pretor, el magistrado, ¿verdad? Directamente ya no tenía necesidad de trasladar a la segunda fase la disputa, porque él mismo ya resolvía luego el pleito al otorgar la fórmula, ¿verdad? Él otorgaba la fórmula sobre la base de su calificación jurídica y desde ese mismo momento las partes ya se daban cuenta
que la resolución que eventualmente iba a dictar el juez ya iba a estar condicionada por lo que había establecido el pretor, y por ese motivo el juicio ya no tenía sentido. Las partes básicamente se allanaban, digamos, o transigían, ¿no? Eh, a veces, otro motivo por el que tuvo tanto éxito el procedimiento formulario era que se daba muy frecuentemente que, como los peregrinos, por ejemplo, no podían utilizar el procedimiento de las leyes y acciones, entonces la cuestión se tenía que ventilar necesariamente en el procedimiento formulario, como les dije. Y en estos casos, en donde se le reconoce al magistrado, al pretor, una facultad suprema para otorgar fórmulas, conceder fórmulas y conceder acciones, ¿verdad? Entonces lo determinante pasa a ser el imperium que tenía el magistrado. Ya no precisamente lo que pudiera reconocer o no la ley sustantiva, sino el reconocimiento que hiciese el pretor de la situación jurídica en la que se encontraba el sujeto, ¿verdad? Entonces, este es el momento de mayor importancia en el desarrollo del derecho romano, porque fue justamente la creatividad pretoriana la que permitió la expansión del derecho, ¿verdad? Por sobre la ley, la casuística dio lugar a un judicium sobre la base del imperio del magistrado, que superó incluso a la valoración que podía dar la propia ley abstracta acerca de una situación jurídica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, básicamente en los procesos, lo importante ya a lo mejor no era necesariamente la ley, que no es que no sea importante la ley, pero era más importante aún el poder, el imperio que tenía el magistrado para reconocer o no, conceder o no las fórmulas en función al ejercicio de las acciones. En el proceso extraordinario que viene después de los dos que vimos antes, de los dos ordinarios, tenemos que estas dos fases que se reproducen, primero ante el magistrado y después ante el juez, se funden y se convierten en una sola, ¿verdad? Se convierten en una sola, el proceso se vuelve lineal en el sentido de que se tramita ante un mismo magistrado, ¿verdad? Ya aquí no hay más jueces privados, no hay más jueces elegidos, sino que todos los magistrados ya son funcionarios del Estado, funcionarios públicos que tienen competencia para resolver los conflictos que se pueden dar entre las partes, y se establece todo un mecanismo de organización judicial jerárquica que tiene en su punto más alto así como hoy a los ministros de la corte, ahí al emperador. El emperador está en la cúspide de esta pirámide jerárquica de la organización judicial. Bueno, entonces tenemos un poquito bien, creo que tenemos medio claro las fases en las que se construyó el procedimiento de reclamo, ¿verdad? Las diferencias principales, digamos, entre una y otra, ¿verdad? Los sujetos que tenían participación en cada una de las contiendas, y eso nos da lugar a hacer una breve referencia también a quiénes son los magistrados que intervienen en estos procedimientos, sobre todo en los procedimientos ordinarios. Como les digo, en el extraordinario desaparece el juez privado y básicamente estamos ante un solo magistrado. En el procedimiento ordinario, en los procedimientos ordinarios, tenemos que la cuestión fue evolucionando de distinta manera. En la época de la monarquía, ¿verdad? El magistrado era el rey. El magistrado era el rey, era un poquito el supremo administrador de justicia, y el rey actuaba con ayuda de los pontífices, ¿verdad? Entonces, esa centralización del poder judicial en la figura del rey hizo que la cuestión
no pudiera resistir a la expansión territorial romana, ¿verdad? Y cuando se establece la república, se, se hace una delegación de esa función. Y a partir de la república, los cónsules asumen el control sobre la administración de justicia. Administración en el sentido estricto, porque realmente lo que hacían los reyes y lo que hacían los cónsules eran tomar participación en esta etapa inicial de construcción del sistema procesal, o sea, ver cómo vamos a hacer el debate. Los cónsules entonces lo que hacían era ejercer una jurisdicción rotativa, como ustedes saben, actuaban por turno, ¿verdad? Pero al poco tiempo se recargaron de demasiado trabajo, ¿verdad? Por la expansión que les digo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, en el año 350, por ahí antes de Cristo, aparece ya el nuevo magistrado que viene a asumir otra vez las funciones del cónsul. Y es este el momento en el que aparece el pretor. El pretor era un colega del cónsul, un colega menor, ¿verdad? Del cónsul, ¿verdad? Que tomó a su cargo la jurisdicción contenciosa. Es decir, cuando había una disputa sobre una controversia, un hecho contencioso, entonces yo, como pretor, asumía el control acerca de cómo íbamos a discutir en el proceso. La jurisdicción no contenciosa siguió siendo de los cónsules. Eh, Además, se creó también la figura del edil. El edil era el que ejercía la jurisdicción en materia de comercio exclusivamente. Pero volviendo al pretor, el pretor tenía la competencia territorial bajo todos los territorios que estaban en el dominio romano, ¿verdad? Como eran territorios demasiado extensos, generalmente eh, se designaban otros pretores eh, que podían trabajar fuera de la península itálica, que eran los prefecti iuridicundo. Estos prefectos cumplían con la misma función de los pretores. Luego, recién en el siglo III a.C., se crearon otros pretores, otra vez, que eran los encargados de resolver los asuntos entre los peregrinos y los ciudadanos y peregrinos. Y estos son los famosos pretores peregrinos, de los que ya hablamos varias veces, ¿verdad? Entonces tenemos el pretor urbano ahora, el pretor peregrino y el prefecti jurídico, además del edil. Todos estos sujetos se encargaban de administrar justicia a distintos niveles según las distintas materias. Además estaba el cónsul, que como les dije, seguía teniendo a su cargo el control de los asuntos no contenciosos, ¿verdad? Eh, y además en las provincias se les reconocía atribución a los propios gobernadores para ejercer la administración de justicia, delegándoles con la posibilidad de delegar en cuestores. Eh, ¿Qué pasó? Mientras ellos tenían a su cargo la cuestión y ellos podían administrar la justicia, no hubo mayor inconveniente, ¿verdad? Después Roma se sigue expandiendo, empiezan a reconocer la ciudadanía a todos los que viven dentro de Roma, a todos los que viven dentro de Italia, ¿verdad? Eh, y el único que mantiene un poquitito el rol relevante dentro de la nueva constitución eh, sociopolítica del imperio era el pretor, ¿verdad? Luego, nosotros sabemos que cuando aparece Augusto, las distribuciones senatoriales generaron nuevas transformaciones dentro del esquema de administración de justicia, pero lo cierto y concreto es que la magistratura superior romana se seguía vinculando a la noción del imperio, que en definitiva no es otra cosa que la facultad de hacer cumplir lo resuelto, y la jurisdicción, que es la facultad de oír a los que intentan acción. Eh, entonces, ¿quién ejercía el imperium? El juez. ¿Quién ejercía la jurisdicción? El pretor. Eh, Esa era la división clásica, digamos, ¿verdad? La jurisdicción era ejercida por el pretor, que era el encargado de oír las acciones y organizar el procedimiento y disponer la remisión del proceso, del debate, de la litis contestatio a un juez. De eso se trata la jurisdicción. Y el imperium es la facultad de decidir y hacer cumplir lo decidido. Eh, bueno,
Cuando estamos en un supuesto de jurisdicción no contenciosa es básicamente cuando hay un proceso voluntario, ¿verdad? Hoy, en nuestros días, un proceso voluntario sería una sucesión, por ejemplo, o un divorcio de común acuerdo, ¿verdad? Estos son procedimientos no contenciosos, donde no hay discusión, ¿verdad? Estos procedimientos voluntarios tienen la peculiaridad de que en Roma el ejercicio de la jurisdicción que se daba marcaba la presencia de un magistrado que lo que hacía era autorizar los actos, ¿verdad? Autorizar una serie de actos que se realizaban ante él, ¿verdad? Eh, Tenían que estar en función a un ritual procedimental, ¿verdad? Y dotaba de eficacia los acuerdos que se alcanzaban y nada. Cuando la jurisdicción era contenciosa, en cambio, la actuación del magistrado tenía tres características importantes, ¿verdad? Que recibían tres nombres que empezaban, que tienen una peculiaridad lingüística, digamos, ¿verdad? El magistrado de la jurisdicción contenciosa resume su actuación en tres palabras. Una primera palabra que es do, así como la nota musical, do, que implica básicamente que es atributo del magistrado de jurisdicción contenciosa remitir el litigio al juez. Do. La segunda palabra es dico. Dico significa la atribución que se le da al magistrado para reconocerle a uno de los litigantes la posesión provisoria de la cosa disputada. Es como establecer por medida cautelar que yo me voy a quedar con el celular si este fuese el objeto de la disputa. A ver, mejor, imaginemos que yo quiero demandarle a alguien por usucapión, ¿verdad? Y esa persona a la que yo le quiero demandar por usucapión dice, no, yo soy el dueño. Dico implica dentro de esta dinámica que yo me voy ante el magistrado, ante el pretor, le explico lo que yo quiero reclamar, la otra parte viene, también con su testigo y le dice que no corresponde. Y ahí en ese momento, cuando se crea la litis contestacio, el pretor dice, dico que ese inmueble va a estar ahora mismo en posesión provisoria de el actor o del demandado. Él va a resolver, ¿no? Entonces, dico es atribuirle a uno de los litigantes la posesión del objeto de la disputa. Y la tercera atribución del ejercicio de la jurisdicción contenciosa en el ámbito de la magistratura es el adico, que el adico se emplea para ya adjudicar una cosa o una persona misma del demandado al demandante en ciertos casos cuando no es satisfactoria la defensa, ¿no? Las normas a las que está sujeto el magistrado para ejercer esta jurisdicción contenciosa no son tampoco muy sencillas, ¿verdad? Hay reglas que son elementales, por ejemplo, no puede dar audiencia de noche, ni tampoco en días, en días que se son conocidos como nefastos, ¿verdad? Los días nefastos básicamente son días que no hay buenos augurios, ¿verdad? O días que están cerrados porque son inhábiles en nuestra actualidad, ¿verdad? O días en los que hay elecciones. Los días fastos, en cambio, son aquellos en donde el pretor puede actuar, ¿verdad? Y son días hábiles, digamos, ¿verdad? En materia jurisdiccional, el magistrado lo único que puede hacer es tramitar el proceso previo que va a tener lugar ante el juez. ¿Qué quiere decir eso? Que ante él se hace ese debate de demanda-contestación, esa discusión preliminar. Y también se recoge cuál va a ser cuáles son las pruebas que se van a ofrecer. Y como resultado del ejercicio de su trabajo, el pretor lo que decía, bueno, si te doy la acción, señor demandante, te doy la acción para que vos vayas eh, disputas esto o trates de probar esto ante el juez. Solo eso. Tramitaba previamente el proceso, había acción, confirmaba que había acción y remitía al juez, ¿verdad? Esta potestad que se le da al magistrado es derivada ya del sistema de la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Si nosotros revisamos en la ley de las 12 tablas hay un capítulo específico dedicado a las leyes acciones y las leyes acciones funcionaban de esta manera, ¿verdad? En el ámbito de las pretensiones privadas, las leyes acciones tenían
características muy formales, orales, ¿verdad? El pretor recibía la declaración oral del demandante, del testigo, ¿verdad? Y recibía la designación de los árbitros. Bueno, la segunda fase entonces era ya la fase de definición, la fase de juzgamiento. Y sobre eso ya explicamos, ¿verdad? Que los jueces eran normalmente eh, particulares elegidos por las partes, pero también podían ser funcionarios públicos. Eh, bueno, cuando aparece la tramitación, cuando va ganando adeptos la tramitación ante el magistrado del procedimiento formulario, ¿verdad? Las partes le ponían a conocimiento al magistrado de las defensas también, de las excepciones también, sin necesidad de que esté en el catálogo de las leyes de acción y de la ley de las 12 tablas. Y el magistrado, que no estaba sometido a ningún tipo de formalidad, entonces lo que hacía era fundar su decisión sobre el reconocimiento de que un juez podía apoyarse en la elaboración de lo que las partes aportaban. O sea, el magistrado se encargaba de crear derecho. Y ahí se prescribía el sentido dentro del cual el juez iba a tener que estudiar la causa. Entonces, en el procedimiento formulario, el trabajo del magistrado era muy importante porque de alguna manera condicionaba la decisión del juez, como les dije ya hace un rato. Bueno, yo creo que con esas premisas nosotros ya comprendemos más o menos cuál era el trabajo que tenía el magistrado en el procedimiento ordinario, ¿verdad? Y que obviamente en el procedimiento ordinario formulario fue mucho más relevante que en el procedimiento ordinario de las leyes y acciones. Ahora hablemos de los jueces del procedimiento ordinario. El magistrado del pretor, digamos, ¿verdad? Desde el 367 específicamente antes de Cristo. El juez en el procedimiento ordinario aparece ya cuando se trabó la litis contestatio y en función a recibir la prueba. Recibe la prueba, ¿verdad? Los testigos declaran, él valora toda la prueba arrimada, ¿verdad? Y en general, este juez, que es un ciudadano privado seleccionado por las partes, lo único que hace es, después de hacer la valoración, dicta la sentencia. Y su sentencia se tiene que cumplir. Sin embargo, había además de este juez privado, ciertos jueces que no eran privados, ¿verdad? Y que constituían muchas veces tribunales permanentes de justicia. Hay 4 casos que son importantes identificar para que tengamos en cuenta. El primer caso es el del Iudex Unus, general Iudex Unus. Este era el juez más común, ¿verdad? El Iudex Unus. Básicamente los litigantes recurrían a una lista de jueces, ¿verdad? Un álbum de jueces que les servía a ellos de referencia para designar a uno, ¿verdad? Entonces, si de repente costaba ponerse de acuerdo para que un juez privado entienda en la controversia o el juez privado no quería meterse en la cuestión, lo más práctico era ver la lista, ver quiénes son los jueces que están ahí disponibles y el demandante agarraba y leía la lista, fulano, mengano, hasta que llegaba uno en donde el demandado estaba de acuerdo con que ese sea. Y cuando se ponían de acuerdo, se le notificaba al Iudex Unus y ese pasaba a entender como juez. El álbum de jueces generalmente era variable, entraban y salían jueces, ¿verdad? Pero en la época del imperio, la mayoría de los libros, dice que el álbum llegó a tener hasta 5.000 nombres. Este Iudex Unus lo que hacía era tomar el nombre de árbiter, ¿verdad? Recibía luego el nombre de árbitro y básicamente lo que hacía era el trabajo del juez, como les dije, ¿verdad? Arbitrar la situación
y resolver la contienda, ¿no? Este árbiter se diferencia en síntesis del iudex normal en que tiene más amplias facultades de decisión en el desempeño de su misión sobre la base de que es un funcionario, no es un sujeto de derecho privado. Y en el procedimiento ordinario cumple una función de iudex que al igual que un árbitro privado tiene jurisdicción, ¿no? El segundo grupo de jueces permanentes era el de los recuperadores. ¿Quiénes son los recuperadores? Básicamente es un tribunal de 3 o 5 miembros que también se eligen por sorteo del álbum de jueces, y que son recusables, o sea, las partes pueden recusarle a estos recuperadores, ¿no? Al comienzo ellos se encargaban únicamente de asuntos entre peregrinos y romanos o de asuntos de peregrinos, pero luego empezaron a ser competentes en más causas. Luego hay otra clase de jueces llamados decemviri. Los decemviris son un tribunal permanente con competencia en juicios en donde se pretendía que una persona libre recupere su estatus de esclavo. Y después están los tribunales centumbiri, que son tribunales permanentes que podían llegar a tener más de 100 miembros, ¿verdad? Que estaban presididos por un pretor y que estaban divididos en secciones, eh, y que básicamente tenía competencia preventiva, ¿verdad?, en asuntos de sucesión o en acciones reales. Eh, y bueno, esos son los 4 tipos de juicios. Pero esos jueces se encargaban, como ya dijimos varias veces, de llevar todo el proceso, ¿verdad? Se eliminó la función del pretor en el ámbito del proceso extraordinario. Acá el juez hacía de pretor, digamos, de alguna forma, eh, ya que no hay 2 etapas, sino que hay una sola etapa de proceso. Y desde el comienzo hasta el final, el juez es el juez eh, que va a intervenir y que va a juzgar, ¿verdad? Y es en todos los casos un funcionario del Estado que tiene por tarea administrar justicia, así como ocurre hoy por hoy, ¿verdad? ¿Cuándo empieza este procedimiento extraordinario? En la época imperial, con Augusto, un tiempo después, como ya dijimos, pero adquiere auge en el siglo III. Se convierte en el único y exclusivo procedimiento admitido. Eh, Bueno, para ir cerrando la clase de hoy, el último punto que me parece interesante tocar, y que hace referencia al programa en algún punto, ¿verdad? La diferenciación conceptual que hay que hacer entre los términos de jurisconsulto y abogado, ¿verdad? Durante la República y el Alto Imperio particularmente, estos 2 términos se aplican a individuos, a personas que desempeñan actividades totalmente diferentes. No hay que asimilar el rol del jurisconsulto con la del abogado. ¿Quién es el jurisconsulto? En Roma, el jurisconsulto es básicamente una persona que es experta en derecho, un perito, y que lo que hace es de alguna manera servir de asesor jurídico. ¿Asesor jurídico de quién? Normalmente de los magistrados y de los jueces. Los magistrados y los jueces en el ámbito del proceso normalmente podían pedir una opinión técnica de un perito, de un jurisconsulto, para que este perito le emita un dictamen, ¿verdad?, en función a resolver cuestiones jurídicas controvertidas y darle un consejo al juez para que el juez pueda resolver la contienda. Ese es el jurisconsulto. El abogado, por su parte, es el que lleva la voz del litigante, ¿verdad? Es el que representa al litigante, es el que alega, básicamente. Su función es litigiosa, en el sentido de que lo que hace es trasladar la pretensión de su cliente, ¿verdad? No tiene una formación jurídica, sino que es más bien un sujeto de formación retórica, o sea, un tipo que sabe orar, sabe hablar, ¿verdad?
Normalmente no estudiaba derecho, lo que hacía era estudiar declamación, ¿verdad? Eh, probablemente la historia cuenta que el abogado romano más importante, más notable, fue Cicerón, que básicamente era un gran orador, ¿verdad? Entonces, la función del abogado en ese contexto a lo que aspiraba era a la transmisión adecuada de la voluntad del cliente, ¿verdad? Era una función gratuita, ¿verdad? El abogado trabajaba gratis, hasta que el emperador Claudio estimó que ese no era un trabajo que no mereciese pago de honorarios, ¿verdad? Y que luego su hijo Nerón estableció una obligación de pago, ¿verdad? Creando inclusive un procedimiento extraordinario, accesorio, para que ellos puedan cobrar su honorario, ¿verdad? Los honorarios se podían pactar por escrito o directamente eran regulados, así como ocurre hoy por hoy. Hay dos maneras de cobrar hoy por hoy, ¿verdad? Uno mediante un acuerdo y otro mediante una regulación, ¿verdad? Y así como hoy también los pactos tenían sus limitaciones, ¿verdad? Entonces ahí entraba el famoso pacto de quota litis, ¿verdad? Entonces si yo le decía a mi abogado, como está hoy, que yo no tengo plata para pagar, pero que si ganamos le voy a compartir X porcentaje de lo que resulte del pleito, entonces ese es un pacto de quota litis que está sometido a ciertas reglas en relación a los porcentajes, ¿verdad? Eh, Recién, y de ahí un poco viene quizás la confusión, recién en el Bajo Imperio, o sea, en la última parte del Imperio Romano, desaparece esa diferenciación que se hace entre jurisconsultos y abogados, eh, porque a los abogados finalmente se les da un nombre similar a la de jurisconsulto, que es el juris periti, ¿verdad? El juris periti es el perito en cuestiones jurídicas, ¿verdad? Y aquí en esta época ya los abogados sí hacen estudios jurídicos y tienen una profesión reglamentada, forman de hecho colegios de abogados, así como el día de hoy, ¿verdad? Y hay lógicamente, una remuneración derivada del ejercicio de la actividad, ¿verdad? Eh, que, eh, que es reconocida, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso yo creo que podemos dar cierre a esta larga clase. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos acá. No sé si están todavía. Profe, Ujú. yo quería preguntarte algo acerca de la próxima semana. ¿Qué Sí. tal si el martes liberamos la clase si estudiamos bien para el examen de viernes? Vamos a ver mi calendario. Está bien, sí, vámonos. Podemos liberar. Entonces nos preparamos mejor, porque son muchas lecciones, pues, personas. Sí, está bien, no hay problema. Dale, profe. Y eso nomás, creo que los compañeros tampoco tienen consulta. Bueno, Profe, me entendí todo, profe, gracias. perfecto. Gracias a Profe, ustedes por la paciencia.